No, quiero, puedo compartir mi pantalla. Mm. Oh, ok, sí se puede. Oye, esto me es como re pro, marica. Sí, es demasiado pro. O sea, literal, es súper pro. Voy a minimizarme porque no puedo ver. Ay, ya sé cómo ponerme para... Me encanta. Phoenix, International Business, Phoenix. Ay, marica, ya lo tengo que iniciar. Espere. ¿Cómo me devuelvo mi página? ¿Cómo me devuelvo mi página? ¿Cómo me devuelvo mi página? ¿Cómo hago? Ah, colapsé. Deja de compartir. Sí, ya, ya, no. Está bien, gracias. Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? Bueno, gracias. Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien? Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este, nuestro primer webinario
sobre apertura americana. Este va a ser un webinario acerca de cómo analizar los mercados, de cómo podemos y cómo ustedes pueden por medio de nosotros entender acerca de cómo analizar un activo, acerca de cómo pueden ustedes revisar en la apertura americana, que es el nombre de esta serie de webinarios que vamos a empezar a realizar sobre el mercado. Si ustedes se fijan, pues se llama apertura americana debido a que vamos a iniciar estos webinarios a las 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, ya que pues esta es la hora en la que abre la bolsa en Estados Unidos. Entonces la idea es que ustedes puedan conocer por medio de nosotros cómo analizar noticias, cómo ver activos, cómo ver eventos que mueven el precio de lo que ustedes quieran operar o quieran hacer trading en el mercado. Entonces, la idea es que pues también ustedes tengan las herramientas para que puedan hacer sus análisis, puedan tomar sus decisiones de inversión de manera adecuada. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio. Mi nombre, me presento, es Camilo Botía. Yo soy analista de mercado para el broker Zenfinex, y la idea es que podamos juntos realizar una interacción para poder conocer acerca de mercados, para que podamos revisar calendarios y noticias importantes para que podamos tener en cuenta al momento de realizar nuestros análisis financieros. Entonces, permítanme, les comparto un momento mi pantalla. Entonces, bueno, como les había mencionado anteriormente, la idea es que este webinario es una serie acerca de apertura americana que se va a realizar durante las mañanas para realizar una lectura rápida y muy sencilla acerca del mercado. Entonces, vamos a iniciar con un calendario económico en el cual vamos a ver cuáles son las noticias relevantes para el día a las cuales tenemos que poner principal atención y tenemos que enfocarnos para poder conocer más acerca de qué es lo que debemos tener en cuenta al momento de realizar nuestras operaciones de trading. Vemos entonces en nuestro calendario económico que tenemos tres noticias relevantes. Estas noticias nosotros las podemos mirar en un calendario económico, en una página que nosotros utilizamos que se llama Investing, que es esta que tenemos aquí en pantalla. Nosotros en nuestro canal de YouTube tenemos también un video muy interesante que ustedes pueden revisar que se llama Las fuentes más confiables, en donde aparecen qué páginas pueden utilizar ustedes para realizar un buen análisis económico, que son las mismas páginas que nosotros a continuación les vamos a mostrar para que ustedes puedan realizar su análisis. E iniciamos con este calendario que, como podemos ver, vamos a hablar acerca de inicialmente el PMI no manufacturero del ISM, que es una noticia que sale aproximadamente en 22 minutos a las 9 de la mañana, hora UTC-5. Esto es la hora de, pues aquí en Colombia, donde estamos ubicados nosotros. Entonces, aproximadamente a las 9 de la mañana, hora de Colombia, tenemos datos del PMI no manufacturero del ISM, que es un dato muy relevante y muy importante para la economía estadounidense, porque es un dato que nos va a permitir dar una lectura acerca de cómo está evolucionando el PMI y la producción en la economía de Estados Unidos, en un contexto en el que en este momento vemos que hay alta inflación a nivel global, no solo en Estados Unidos ni en Europa, sino también en América Latina y generalmente pues en todo el mundo vemos que hay un alto nivel de precios, vemos que los bancos centrales de los principales países han estado incrementando sus tasas de interés, su política monetaria, con el fin de poder contener el incremento en los precios. Y estos datos de PMI, por ejemplo, o encuesta JOLTS de ofertas de empleo, que también es otro dato relevante que debemos tener en cuenta, que también sale a las 9 de la mañana, nos van a dar un indicio acerca de cómo la política monetaria que están asumiendo los bancos centrales va a afectar la economía, el desarrollo económico y también el crecimiento económico de los países, ya que hay una aversión generalizada en el mercado de una posible recesión. ¿Por qué digamos que hay como esta aversión en el mercado? Porque cuando se incrementan las tasas de interés, esto lo que va a generar es, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que es una economía gigante en donde el consumo juega un papel muy importante para su crecimiento económico, mayores tasas de interés significa menor consumo. ¿Por qué? Porque acceder a créditos va a ser más costoso, el precio del dinero va a ser más caro, entonces la gente va a tender a ahorrar más, hay más tasas de interés, entonces hay más ahorro y esto puede generar que haya una desaceleración económica por el lado del consumo, en este caso, digamos, en Estados Unidos. Entonces, estos datos, por ejemplo, de encuestas de ofertas de empleo, nos va a mostrar cómo están las ofertas de empleo, cómo está el crecimiento del empleo en Estados Unidos, que es un factor clave y muy importante cuando la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos,
toma sus decisiones de política monetaria en cuanto a cuánto van a incrementar las tasas de interés, cómo están sus proyecciones de crecimiento económico. Entonces, estos dos datos son datos muy relevantes. Vemos que el mercado espera específicamente para el PMI no manufacturero del ISM, que es el Institute of Supply Management. Entonces, vemos que pues esperan que el PMI disminuya a 54,3 puntos. El PMI se mide por medio, digámoslo así, de una línea base que se encuentra en la línea de 50. Cuando el puntaje está por encima de 50, esto significa que la economía está creciendo, que hay un crecimiento en este caso del sector no manufacturero en Estados Unidos. Si el PMI se encontrará por debajo de 50, significa que hay un decrecimiento del sector no manufacturero en los Estados Unidos. Entonces, este dato es importante ya que si vemos que el PMI se ubica por debajo de lo esperado, podríamos esperar que la Fed y el gobierno estadounidense tome esto como un dato negativo de la economía, como una desaceleración y un decrecimiento, y el mercado también lo interpretaría como una señal de recesión. Recordemos que estas últimas semanas la palabra recesión y esta aversión al riesgo por la recesión ha movido en especial los mercados. Sumado a esto, pues también tenemos una noticia bastante relevante para el día de hoy, que son las actas de la reunión del FOMC. Este es la Fed, el ente encargado de realizar la política monetaria en Estados Unidos. Y estas actas básicamente lo que nos van a mostrar es lo que ya conocimos en la anterior reunión de política monetaria de la Fed, donde vimos que hubo un incremento en 75 puntos básicos en su tasa de interés, y digamos que las actas nos van a dar como una confirmación y un panorama más específico acerca de proyecciones económicas de crecimiento, acerca de cómo se manejará la política monetaria dentro del próximo mes hasta la siguiente reunión de política monetaria que tenga la Reserva Federal, donde también ya tanto su presidente como Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, como los demás presidentes de la Fed, han mostrado que tienen un compromiso muy importante con contener los precios. En el pasado foro que hubo en Portugal por parte del Banco Central Europeo, vimos que Jerome Powell mencionó que tanto él como la Reserva Federal están completamente comprometidos con contener la inflación. Es decir, podemos esperar que haya incrementos más agresivos de tasas de interés por parte de este organismo, y adicionalmente, pues estas actas de la reunión nos van a dar un indicio acerca de cómo se va a manejar esta política monetaria y acerca de las predicciones y proyecciones tanto de crecimiento como de inflación dentro de los próximos meses. Vamos entonces ya pasando del calendario económico a analizar dos noticias relevantes que tenemos para el día de hoy: los promedios industriales en Estados Unidos y el precio del petróleo. ¿Por qué? Bueno, nosotros, como les mencioné anteriormente en el video de las fuentes más importantes, vamos a utilizar la página CNBC, en donde podemos analizar el movimiento de activos y qué noticias están teniendo relevancia o tienen una mayor relevancia durante la jornada. Iniciamos con el petróleo. Bueno, esta noticia realmente se conoció el día de ayer, pero es de especial relevancia ya que está muy relacionada con una encuesta, la encuesta Centix, que es una encuesta inversora que se realiza en la zona euro, en donde se analiza el estado del mercado, donde los inversionistas muestran cuáles son sus expectativas y su sentimiento frente al mercado. Y hemos visto que la moral del mercado en la zona euro ha caído de manera bastante fuerte. En Reuters vemos que tenemos pues un artículo muy interesante que nos muestra cómo salió este indicador. Vemos que se ubicó en menos 26,4 puntos desde los menos 15,8 que tuvo en junio la encuesta, que nos muestra esto, pues un pesimismo general en la economía de la zona europea, y esto pues llega a su nivel más bajo desde mayo de 2020, que pues fue cuando tuvo su boom la pandemia, donde empezaron a haber cierres de la economía, donde empezó a haber un decrecimiento generalizado en todos los países, y esto se relaciona con el petróleo porque el petróleo, recordemos que la demanda de petróleo es muy relevante para los países de la zona euro, para la producción a nivel global, y un temor a una recesión, una expectativa de que haya un menor crecimiento económico puede generar que haya una menor demanda de petróleo, que la gente no consuma petróleo, que las empresas, los países no demanden tanto petróleo, y esto llevaría a la baja el precio. Y fue lo que pasó, específicamente eso fue lo que pasó el día de ayer. Vimos que analizando la gráfica que tenemos acá del petróleo, del US Oil, por medio de su medición diaria en nuestra plataforma de MetaTrader 4 con Senfinex, vemos que en la jornada de ayer pues el precio tuvo una fuerte caída en su cotización. Vemos que
Llegó a cotizar por debajo de los $100 por barril. Abrió en la jornada y cercano a los $101,6 y actualmente ya se encuentra cotizando en los $98 por barril. Esto pues que nos muestra esta expectativa de menor demanda, esta versión al riesgo generalizada en el mercado. Y si analizamos por medio de nuestra retracción de Fibonacci, vemos acá que tenemos pues que el precio se encuentra cotizando técnicamente cercano a la línea de, espérenme, yo les amplío esto aquí un momento, cercano a la línea del 23,6%, aproximadamente este fue su límite superior, cercano a los $102 por barril, y vemos que si mantiene este movimiento bajista, si continúan estas expectativas de recesión en la economía, tanto europea como en la economía estadounidense, podríamos esperar que el precio pudiera llegar a esta línea inicial del cero, cercano a los $93 por barril, y pues que se mantenga por debajo de este nivel de los $100. Y pues esto es de especial relevancia porque vemos que el precio ha oscilado a lo largo del nivel de los $100 por buena parte del año, pero estas expectativas de un menor crecimiento económico sí pueden llegar a tener un impacto directo en el precio, sumado con el reciente incremento adicional que dio la OPEP en su reunión del 30 de junio, donde decidió aumentar en 50% adicional la producción. Entonces, vemos que empieza a incrementar un poco la oferta, pero la demanda puede llegar a disminuir por estos temores de una recesión. Podríamos esperar que el precio del petróleo, de la referencia WTI específicamente, sí pueda llegar a alcanzar niveles cercanos a los $93 por barril. Ya específicamente pasando a los promedios industriales en Estados Unidos, pues bueno, vemos que en este caso tenemos que los promedios han estado cotizando de una manera un poco plana y horizontal. Vemos que pues el S&P específicamente en la jornada de ayer tuvo una recuperación luego del mediodía, venía con un movimiento bajista bastante pronunciado. Eh, Esperen, yo les amplío nuevamente acá para que podamos ver esto con mayor claridad. Y vemos aquí en el caso del S&P 500 que bueno, el precio llegó a tocar, perdón, los $3,736 aproximadamente y posteriormente pues corrigió al alza y cerró en un nivel cercano a los $3,826 aproximadamente, pero igual vemos que en las últimas jornadas ha tenido un movimiento bastante plano y ha cotizado muy cercano al rango entre los 3,810 aproximadamente y 3,840. Vemos que pues todo eso con esta expectativa, por ejemplo, para el día de hoy de las minutas de la Reserva Federal, que esto es una noticia bastante relevante y pues seguramente dependiendo de cómo salgan estos informes, pueda generar nuevos impulsos bajistas al S&P. ¿Por qué? Porque un endurecimiento monetario generalmente pues afecta al consumo y esto va a afectar a las acciones de las empresas porque un menor consumo va a representarles menores ingresos y por eso es que hemos visto que este movimiento que ha tenido el S&P durante lo corrido de este año pues ha sido bajista por este endurecimiento monetario que ha tenido la Reserva Federal y sobre todo por el fuerte endurecimiento porque han tenido incrementos en tasas de interés por parte de la Fed en 75 puntos básicos, cuando el mercado inicialmente a comienzos de año esperaba que hubieran incrementos consecutivos de solo 25 puntos básicos. Entonces vemos que ya esta expectativa de endurecimiento ha incrementado. Esto pues ha pasado factura directamente, por decirlo de alguna manera, a el promedio industrial S&P y a los demás promedios industriales también ha generado un fuerte impulso bajista. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos esperar? Podríamos esperar también que pues el S&P siga cotizando de manera horizontal, pero que alcance nuevos mínimos en la medida que la Reserva Federal y también eh, el endurecimiento monetario que tenga este organismo pues sea más agresivo y teniendo en cuenta también datos que conozcamos de ofertas de empleo, de inflación en la economía estadounidense. Para este mes pues podemos esperar también que haya un endurecimiento monetario más fuerte, ya que con base a estos datos y estas noticias, la Reserva Federal tomará en cuenta cómo está el desempeño macroeconómico de la economía estadounidense para poder tomar nuevas decisiones de endurecimiento monetario. Entonces, son niveles a tener en cuenta, son datos importantes a tener en cuenta y pues esperamos que el S&P pueda seguir cotizando a la baja y tendríamos posiblemente un nivel objetivo cercano a los $3,736 aproximadamente, que como podemos observar en esta gráfica, es un nivel importante para el precio. ¿Por qué? Porque hemos visto
que en múltiples ocasiones el precio ha tocado este nivel de los 3.736. Vemos que las colas de estas velas han casi que tocado automáticamente este nivel de manera continua y pues podríamos esperar que el precio siga tocando este nivel, que llegue a este nivel y se mantenga cotizando a lo largo y en caso de haber una ruptura, pues que pueda alcanzar nuevos mínimos cercanos a este nivel que está aquí debajo de los 3.630, que también fue el mínimo, es el mayor mínimo que ha tocado el precio del S&P en lo corrido de este año. Entonces, tendríamos dos niveles objetivos, que recordemos, pues, los precios y los niveles que les damos nosotros aquí en Zenfinex no son un consejo de inversión, son simplemente una opinión acerca de cómo nosotros leemos el mercado. Sin embargo, ustedes por medio de su análisis y por medio de análisis fundamental, gráficas, indicadores o noticias, son los que toman la decisión final y los que realizan, pues, los niveles, colocan sus propios niveles. Nuevamente, los niveles que nosotros les damos acá no son niveles que ustedes deben utilizar, son ejemplos, pero ustedes deben ser por medio de sus análisis los que ubiquen sus propios niveles. Entonces, bueno, ya, después de este disclaimer pequeño, vemos que un nivel objetivo puede ser inicialmente los $3.736 con 35 centavos y más abajo el nivel de 3.630, que funcionó como un piso importante para el precio durante la jornada del 17 de junio aproximadamente. Ha sido el cercano al mínimo más bajo que ha tenido el S&P durante sus últimas jornadas. Entonces vemos que por medio de estos análisis, tanto de las páginas de CNBC, este calendario económico que ustedes ven acá, pueden conocer acerca de cómo está evolucionando el mercado estadounidense y les sirve mucho también para que ustedes puedan tener un análisis de cómo, en este caso, la apertura, cómo está la apertura del mercado el día de hoy y puedan tener herramientas mucho más adecuadas y un mejor análisis al momento de realizar sus trades. Adicional a esto, pues también, como mencionamos nosotros anteriormente en nuestro video de las fuentes más importantes, tenemos un boletín bastante relevante acerca de cuáles son los 5 datos que necesitamos conocer para iniciar nuestra jornada. Este correo llega más o menos a primeras horas de la mañana, primeras 5 horas de la mañana, y nos va a dar un resumen acerca de qué es lo que está moviendo ciertos activos. En el caso del dólar, pues vemos que nos muestra que el dólar como activo seguro se mantiene fuerte. Vemos en el caso, pues que aquí hay como una pequeña referencia al movimiento que tuvo el petróleo el día de ayer. Vemos que se encuentra estable cerca de los $100 por barril en cuanto a su referencia, perdón, WTI. Y bueno, digamos que este tipo de noticias ustedes, dependiendo del activo que quieran utilizar o que quieran operar con, pueden revisar todo este tipo de noticias que les muestra en este caso Bloomberg. Pues nosotros para el día de hoy no estamos utilizando mucho este boletín informativo Bloomberg, ya que pues tenemos específicamente estos datos publicados por CNBC, en donde pues vemos todo el movimiento que ha tenido el precio. Entonces, bueno, ese sería como el análisis que tenemos para hoy. No sé si, digamos, ustedes tengan como alguna pregunta, algo más que les gustaría que analizáramos, o si, digamos, conocen alguna nueva página web o conocen acerca de otro tema que de pronto les pueda servir a ustedes, que nos quieran compartir en los comentarios para que pues también podamos hablar de esos temas. Entonces, déjenme un segundo, yo les comparto acá otra gráfica. Listo, entonces, ya luego de haber analizado nuestro activo del petróleo, del WTI y nuestro activo del US 500, también podemos ver el movimiento que han tenido activos como lo son los demás promedios industriales. Entonces, nos ubicamos acá en nuestra plataforma de MetaTrader 4 y podemos ver, por ejemplo, el movimiento que está teniendo en este momento el Dow Jones. Entonces, aquí ubicamos nuestra plantilla del gráfico para poder darle pues el estilo que más prefiramos y pues digamos que usamos una temporalidad diaria y nuevamente podemos ver la relación que tiene el S&P y el Dow Jones. Vemos que en ambos casos
tienen un movimiento, podríamos decirlo, horizontal durante las últimas 6, 7 jornadas aproximadamente. Y nuevamente hay una cotización, vemos que las últimas tres, por ejemplo, para el Dow Jones han sido velas bajistas y pues podríamos esperar que cuando conozcamos estos datos de las minutas de la Reserva Federal, el precio, dependiendo de cómo salgan estas minutas y la información adicional que obtengamos, pues pueda cotizar nuevamente en nuevos mínimos, pero en general pues vemos que va a mantener un movimiento similar al S&P, vemos que puede que siga manteniendo este movimiento lateral, sin embargo sí esperamos que en las próximas jornadas y en los próximos meses continúe bajando en la medida que la política monetaria y la normalización monetaria en Estados Unidos se siga dando y siga siendo más agresiva y pues que este incremento en tasas de interés siga afectando el consumo. Habría que esperar ya después datos específicamente macroeconómicos como los son empleo para poder conocer si la Reserva Federal puede llegar o no a tener un endurecimiento más suave. Sin embargo, pues no creemos que este endurecimiento sea más suave, por lo menos en las próximas dos reuniones, debido a que la inflación en Estados Unidos sigue alcanzando nuevos máximos y hasta que no haya un punto de quiebre, un punto en que ya la inflación llega a un punto más estable y alcance su mayor máximo, pues no esperamos que la Reserva Federal llegue a normalizar un poco menos su política monetaria y lo haga de una manera un poco más suave, un poco más dovish, que es un término que se utiliza generalmente en las finanzas para representar una política monetaria más suave. En este momento tienen una política monetaria más hawkish, que es una política monetaria más agresiva. Entonces, eso podemos esperar en el caso de los promedios industriales. Y ya finalmente, pues bueno, ese sería como nuestro webinario del día de hoy. Esperamos que les haya gustado. Déjenos en los comentarios si les gustaría que habláramos de un tema en específico, algún tema que les gustaría que hiciéramos una especie de revisión o que les gustaría que les explicáramos también para que ustedes puedan tomar sus mejores decisiones de inversión, para que revisen también la información que nosotros publicamos. Síganos en nuestras redes sociales, síganos en YouTube, en nuestro canal de Facebook, en Instagram y en TikTok, donde subimos a diario pues información relevante de noticias, datos económicos y análisis financieros sobre noticias y eventos que están moviendo los mercados para que puedan estar al tanto de qué es lo que es lo más relevante para el mercado, para los activos que vayan a operar. Y recuerden siempre al momento de realizar sus operaciones de buscar siempre información de fuentes verídicas, buscar también noticias y eventos que los ayuden a tomar las mejores decisiones y también ubicar sus niveles de una manera adecuada y segura para que puedan minimizar sus pérdidas y sus riesgos. Y eso pues sería todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por su participación en el webinario.